En otros videos ya he mencionado el uso de la calculadora para resolver problemas sobre triángulos. Nuevamente lo vamos a ver. Primero que nada debes revisar que tu calculadora esté en el modo adecuado. Aquí en esta parte de la pantalla debe aparecer una D mayúscula que nos indica que la calculadora está en el modo de grados sexagesimales. Si aparece una R o una G en este lugar, tu calculadora no está en el modo correcto. Vas a presionar la tecla de modo una, dos veces y se despliega la siguiente pantalla. Este sistema es para el sistema de grados sexagesimales, radianes y grados centesimales. El que nos interesa es este, el primero. Aquí abajo aparece un 1, entonces en la calculadora presionamos el 1 y lista. Tu calculadora está lista para trabajar. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, yo quiero hacer esta operación de 20 por el coseno de 48 grados. En la calculadora presiono el 2, el 0, o sea 20, después por coseno 48 y presiono el signo de igual y en la calculadora obtengo 13.38. Vamos a ver otro ejemplo. 243 entre la tangente de 72 grados. Entonces me voy a la calculadora 243 entre tangente de 72 grados igual. Y en la calculadora aparece 78.95. Un último ejemplo. Arcoseno de 20 sobre 45. En la calculadora me voy Shift, seno, abro paréntesis, 20 entre 45, cierro paréntesis y pongo igual. Y me da 26.387 grados. Sin borrar, presiono la tecla de grados, minutos y segundos y obtengo un ángulo de 26 grados, 23 minutos, 16 segundos. En este tutorial vamos a resolver problemas utilizando la ley de cosenos. Esta ley nos dice que en todo triángulo el cuadrado de cualquier lado, por ejemplo el lado A, sería A cuadrada, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que serían B y C. Entonces serían B cuadrada más C cuadrada, menos el doble producto de estos lados, que serían 2 por B por C. Y esto va a estar multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos lados. El lado B y el lado C forman al ángulo A, por lo tanto sería por el coseno del ángulo A. Vamos con el lado B. B cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. A cuadrada más C cuadrada. Menos el doble producto de estos lados. 2 por A por C. Y esto va a estar multiplicado por el coseno del ángulo que forman el lado A y el lado C. El lado A y el lado C forman al ángulo B, por lo tanto es por el coseno del ángulo B. Para el lado C, C cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, A cuadrada más B cuadrada, menos el doble producto de estos dos lados, que serían 2 por A por B, y esto multiplicado por el coseno del ángulo que forman los lados A y B. El lado A y el lado B forman al ángulo C, por lo tanto es por el coseno del ángulo C. La ley de cosenos también se puede expresar en función del coseno de un ángulo. Por ejemplo, el coseno del ángulo A. Esto va a ser igual a la suma de los cuadrados de los lados que forman al ángulo A. El ángulo A está formado por el lado B y por el lado C. Entonces sería B cuadrada más C cuadrada, menos el cuadrado del lado restante, que sería A cuadrada. Entonces es B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada, y esto va a ser entre el doble producto de estos dos lados, 2 por B por C. Para el coseno del ángulo B, los lados que lo forman son el lado A y el lado C. Entonces sería A cuadrada más C cuadrada menos B cuadrada. Esto entre el doble de estos dos lados, que sería 2 por A por C.
Por último, el coseno del ángulo C. El ángulo C lo forman los lados A y B. Por lo tanto, sería A cuadrada más B cuadrada menos C cuadrada. Esto entre el doble producto de estos dos lados de A y B sería 2 por A por B. La ley de cosenos se utiliza cuando se conocen los tres lados del triángulo y también cuando se conocen dos lados y el ángulo formado por estos dos lados. En este triángulo previamente se han calculado todos sus elementos, sus tres lados y sus tres ángulos. Algunos de los valores que se obtuvieron son aproximados, en especial este lado de 7.36 y este otro lado de 7.91. Vamos a hacer una demostración con la ley de cosenos. Nos dice que el cuadrado de un lado, por ejemplo 5 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. 7.36 al cuadrado más 7.91 al cuadrado. Y a esto le vamos a restar el doble producto de estos dos lados, que serían 2 por 7.36 por 7.91. Y esto va a estar multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos lados. Este lado y este lado están formando el ángulo de 38 grados. Por lo tanto, es por el coseno de 38 grados. Nos vamos a la calculadora. Bueno, 5 por 5, 25. Y hacemos esta operación. 7.36 al cuadrado más 7.91 al cuadrado. En la calculadora obtenemos 116.7377. Menos, vamos a hacer este producto, 2 por 7.36 por 7.91 por el coseno de 38 y obtenemos 91.7522. Entonces tenemos en el primer miembro 25 y si hacemos esta resta 116.7377 menos 91.7522 obtenemos en la calculadora 24.98. Esta diferencia de 2 centésimas es por la aproximación de estos dos lados, pero si redondeamos a enteros también es 25. Veamos otro ejemplo más, por ejemplo el coseno del ángulo de 38 grados. Recordemos, es la suma de los cuadrados de los lados que forman este ángulo, que los lados que forman este ángulo son estos dos, entonces sería 7.36 al cuadrado más 7.91 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Aquí lo tenemos, esto entre el doble producto de 7.36 por 7.91. Hacemos la operación que tenemos arriba y tenemos que el coseno de 38 es igual 7.36 al cuadrado más 7.91 al cuadrado menos 5 al cuadrado. En la calculadora obtenemos 91.7377 entre 2 por 7.36 por 7.91 obtenemos 116.4352. Nos vamos a calculadora nuevamente y el coseno de 38 es 0.788. Si dividimos 91.7377 entre 116.4352 en la calculadora obtenemos este punto 7878. Nuevamente la pequeña diferencia de 2/10 milésimas es debido a la aproximación que hay en estos dos lados, pero si redondeamos este 7 se redondea a 8. Primer problema. Dos de los lados de un triángulo miden 85 centímetros y 94 centímetros. El ángulo comprendido por estos lados es de 38 grados. Calcular los demás elementos de este triángulo. ¿Qué nos falta? Entonces nos falta la medida de este lado, lo vamos a llamar lado A. Nos falta cuánto mide este ángulo, lo nombramos ángulo teta. Y también este ángulo nos falta, lo nombramos ángulo beta. Iniciamos con el lado A. El cuadrado de un lado, A cuadrada, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. 94 al cuadrado más 85 al cuadrado. Menos el doble producto de estos dos lados, 2 por 85 por 94.
Esto multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos lados. Estos dos lados forman el ángulo de 38 grados, entonces es por el coseno de 38 grados. Hacemos operaciones. 85 al cuadrado más 94 al cuadrado, en la calculadora obtenemos 16.061 menos 2 por 85 por 94 por coseno de 38, obtenemos 12.592.41. Hacemos la resta, 16.061 menos 12.592.41, obtenemos que A cuadrada es igual a 3.468.59. Despejamos A, el exponente pasa como raíz cuadrada al segundo miembro y entonces A es igual a la raíz cuadrada de 3.468.59. Extraemos raíz cuadrada en la calculadora y obtenemos que el lado A mide 58.89 centímetros. Ya tenemos la medida de este lado. Vamos con el ángulo teta. Coseno del ángulo teta va a ser igual a la suma de los cuadrados de los lados que lo forman. Los lados que lo forman es el de 94 centímetros y este que mide 58.89 centímetros. Entonces serían 94 al cuadrado más 58.89 al cuadrado menos 85 al cuadrado. Y esto va a estar dividido entre el doble producto de 94 por 58.89. Hacemos operaciones en el numerador. 94 al cuadrado más 58.89 al cuadrado menos 85 al cuadrado, obtenemos 5.079.0321. En el denominador 2 por 94 por 58.89 obtenemos 11.071.32. Hacemos la división. 5.079.0321 entre 11.071.32, obtenemos que el coseno del ángulo teta es 0.45875. Para encontrar el valor del ángulo teta, utilizamos la función inversa del coseno del ángulo, que es el arco coseno. Entonces, teta es igual al arco cuyo coseno es 0.45875. En la calculadora presionamos Shift coseno 0.45875 igual y obtenemos que el ángulo teta es de 62.69 grados. Ya tenemos el valor de este ángulo, nos falta beta. Coseno del ángulo beta es igual a la suma de los cuadrados de los lados que lo forman. Serían 85 al cuadrado más 58.89 al cuadrado menos 94 al cuadrado. Esto dividido entre el doble de 85 por 58.89. Haciendo operaciones obtenemos que el coseno del ángulo beta es 85 al cuadrado más 58.89 al cuadrado menos 94 al cuadrado. En el numerador obtenemos 1857.0321. 2 por 85 por 58.89. En el denominador obtenemos 10.011.3. Hacemos la división de 1857.0321 entre 10.011.3 y obtenemos que el coseno del ángulo beta es 0.18549. Utilizamos la función inversa del coseno, que es el arco coseno. Entonces, el ángulo beta es igual al arco cuyo coseno es 0.18549. Nos vamos a calculadora y presionamos Shift coseno 0.18549 igual y obtenemos que el valor del ángulo beta es de 79.31 grados. Una forma de comprobar que los valores de los ángulos que obtuvimos son correctos es sumarlos. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos debe de dar 180 grados. Entonces, si sumamos 38 grados más 62.69 grados más 79.31 grados, sumamos todo esto y obtenemos exactamente 180 grados. Siguiente problema.
Se realizó un levantamiento topográfico de un terreno y se tomaron como referencias las casas de 3 hermanos. Los hermanos son Juan, aquí tenemos su casa, aquí está la casa de Martín y aquí encontramos la casa de Ulises. Entre la casa de Juan y Martín hay una distancia de 500 metros, entonces esta distancia es una distancia de 500 metros. Y entre la casa de Martín y Ulises, de aquí a acá, hay una distancia de 750 metros. Se quiere saber la distancia de la casa de Juan a la casa de Ulises, pero unos grandes arbustos no permiten su medición. El ángulo que forman las distancias de las casas de Juan y Martín y de Martín y Ulises es un ángulo de 125 grados. Entonces, lo que queremos calcular aquí es cuál es la distancia que hay de la casa de Juan a la casa de Ulises. Lo que queremos conocer es un lado y decimos que el cuadrado de un lado, o sea, b cuadrada, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que serían 500 al cuadrado más 750 al cuadrado, menos el doble producto de 500 por 750. 2 por 500 por 750, y esto está multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos lados, que es el coseno de 125 grados. Comenzamos a hacer operaciones. De cuadrada es igual, en la calculadora, 500 al cuadrado más 750 al cuadrado, obtenemos 812.500 menos 2 por 500 por 750 por coseno de 125, obtenemos menos 430.182.32. Este menos con este menos nos da más. Entonces, si sumamos 812.500 más 430.182.32, obtenemos que d cuadrada es igual a 1.242.682.32. Quitamos el exponente, lo pasamos al segundo miembro como raíz cuadrada, y entonces tenemos que la distancia entre la casa de Juan y Ulises es la raíz cuadrada de 1.242.682.32. Hacemos esta raíz en la calculadora y obtenemos que la distancia entre la casa de Juan y Ulises es de 1.114.75 metros. Último problema. Los radios de 3 circunferencias tangentes entre sí son 16 centímetros, 38 centímetros y 60 centímetros. Unir los centros de las 3 circunferencias formando un triángulo y calcular los ángulos interiores de este triángulo. Entonces tenemos aquí 3 circunferencias. La primera de ellas tiene un radio de 16 centímetros, la segunda su radio es de 38 centímetros y la tercera tiene un radio de 60 centímetros. Estas 3 circunferencias son tangentes entre sí, o sea que se tocan en un solo punto. Si unimos los centros de estas 3 circunferencias, se forma un triángulo. Este triángulo, cada uno de sus lados mide los siguientes. Este lado es la suma del radio de esta circunferencia más el radio de esta otra circunferencia. Serían 16 centímetros más 38 centímetros. Tenemos que este lado tiene una longitud de 54 centímetros. Este otro lado mide la suma de este radio, de esta circunferencia, más este otro radio. Serían 38 centímetros más 60 centímetros son 98 centímetros. Y por último, este tercer lado sería la suma de este radio, que son 16 centímetros, más este otro radio, que son 60 centímetros. Esta longitud es de 76 centímetros. Ya tenemos las longitudes de los lados. Ahora vamos a nombrar a los ángulos interiores de este triángulo. A este ángulo lo vamos a llamar ángulo alfa, ángulo beta y ángulo gamma. Vamos a iniciar calculando el ángulo alfa. La ley de cosenos nos dice que el coseno de un ángulo, en este caso el coseno del ángulo alfa, es igual a la suma de los cuadrados de los lados que forman el ángulo alfa.
que es el de 54 centímetros y el de 98 centímetros. Entonces sería 54 al cuadrado más 98 al cuadrado menos 76 al cuadrado. Aquí lo tenemos entre el doble de 54 por 98. Entonces, el coseno del ángulo alfa va a ser igual 54 al cuadrado más 98 al cuadrado menos 76 al cuadrado, obtenemos 6.744 entre 2 por 54 por 98, obtenemos 10.584. Despejamos el ángulo alfa y el ángulo alfa va a ser igual al arco cuyo coseno es este cociente. Arco cuyo coseno es 6.744 entre 10.584. Nos vamos a la calculadora y ponemos Shift coseno, se abre paréntesis, 6.744 entre 10.584, cerramos paréntesis y ponemos el signo de igual y obtenemos que el ángulo alfa es de 50.41 grados aproximadamente. Sin borrar, presionamos la tecla de grados, minutos y segundos y obtenemos que el ángulo alfa tiene una magnitud de 50 grados, 25 minutos, 3 segundos. Vamos ahora a calcular el ángulo beta y diríamos que el coseno del ángulo beta es igual a la suma de los cuadrados de los lados que lo forman. Los lados que forman al ángulo beta es el lado de 98 centímetros y el de 76 centímetros. Entonces diríamos que es 98 al cuadrado más 76 al cuadrado menos 54 al cuadrado. Esto entre el doble de 98 por 76. Hacemos operaciones y el coseno del ángulo beta es, en la calculadora, 98 al cuadrado más 76 al cuadrado menos 54 al cuadrado, obtenemos 12.464 entre 2 por 98 por 76, en la calculadora se obtienen 14.896. Entonces el ángulo beta va a ser igual al arco cuyo coseno es este cociente. Entonces nos vamos a calculadora y presionamos Shift coseno, abrimos paréntesis, 12.464 entre 14.896, cerramos paréntesis y ponemos igual. Y ahí nos dice que el ángulo beta es aproximadamente 33.20 grados. Sin borrar, presionamos la tecla de grados, minutos y segundos y se obtiene que el ángulo beta mide 33 grados, 12 minutos, 11 segundos. Ahora vamos a calcular cuánto mide el ángulo gamma. En este caso, los lados que forman al ángulo gamma es el de 54 y el de 76 centímetros. Entonces decimos que el coseno del ángulo gamma es igual a 54 al cuadrado más 76 al cuadrado menos 98 al cuadrado. Esto entre el doble de 54 por 76. Haciendo operaciones en la calculadora, coseno del ángulo gamma es igual a 54 al cuadrado más 76 al cuadrado menos 98 al cuadrado. En la calculadora obtenemos menos 912. Entre 2 por 54 por 76 se obtienen 8.208. Entonces el ángulo gamma es igual al arco cuyo coseno es menos 912 entre 8.208. Nos vamos a la calculadora y ponemos Shift coseno, abrimos paréntesis, menos 912 entre 8.208, cerramos paréntesis y ponemos igual. Y obtenemos que el ángulo gamma es de 96.37 grados. Sin borrar, presionamos la tecla de grados, minutos y segundos y obtenemos que el ángulo gamma es de 96 grados, 22 minutos, 46 segundos. Entonces, los valores que obtuvimos para los ángulos fueron los siguientes. El ángulo alfa, su magnitud es de 50 grados, 25 minutos, 3 segundos. El ángulo beta, 33 grados, 12 minutos, 11 segundos. Y el ángulo gamma, 96 grados, 22 minutos, 46 segundos.
Vamos a comprobar si estos resultados son los correctos. Recordemos que esta suma nos tiene que dar 180 grados. Entonces vamos a sumar estos tres ángulos. Iniciamos por los segundos. 3 más 11 más 46 nos da 60 segundos. Ahora vamos a sumar los minutos. 25 más 12 más 22 obtenemos 59 minutos. Ahora vamos con los grados. 50 más 33 más 96 obtenemos 179 grados. Recordemos que 60 segundos es un minuto. Entonces este minuto se lo sumamos a los 59 minutos y obtenemos aquí 60 minutos y 179 grados. 60 minutos es un grado. Se lo sumamos a los 179 grados y 179 grados más un grado son 180 grados. Y con esto comprobamos que la suma de los tres ángulos que obtuvimos nos da exactamente 180 grados. Con esto damos por terminado este video. Espero que hayas aprendido muchas cosas nuevas. No te olvides de suscribirte a mi canal y de regalarme un me gusta.